Esto también es muy raro, muy raro. Acá tengo algunas fotitos. Acá tenemos el seno venoso y cómo las pulmonares están desembocando en el seno venoso. ¿No es cierto? Y mira dónde está la aurícula izquierda. No llegan las pulmonares acá. ¿Sí? Y acá lo mismo. Las venas están desembocando acá en la vena cava superior. En la vena cava superior. Esa es una anomalía venosa pulmonar total. ¿Sí? Raro, 1%. Acá lo mismo, es otra foto, lo mismo. Acá está la aurícula derecha, la reconozco por los músculos pectíneos. Y acá vemos la vena cava superior, el seno venoso, y acá desembocan las venas pulmonares, en este seno venoso. ¿Sí? Eso es anómalo. Se desarrolló mal. Esta rarísima también, la atresia tricuspidia. Bueno, de este lado es lo normal. La atresia tricuspidia es cuando se produce justamente una válvula que no se desarrolla, que produce una estrechez del lado tricuspidio. Acá ya pasamos a la obstructiva, ¿no? ¿Esto es obstructivo? No. Estamos dentro de las cortocircuitos de derecha y izquierda, ¿no? Y vemos cómo no se desarrolla, dijimos, la válvula tricúspide, Entonces tiene básicamente una hipoplasia del ventrículo derecho. Y la válvula mitral, como esta es estenosada, chiquitita, es más grande que la mitral. Estos también mueren en la primera semana, mueren rápidamente. Atresia de la válvula tricúspide. ¿Sí? Todas estas requieren un trabajo quirúrgico cuanto antes. ¿Sí? Cuanto antes. Bueno, acá lo mismo, es otra piecita, donde vemos un ventrículo izquierdo hipertrófico, una válvula mitral más grande y un ventrículo derecho hipoplásico. Eso ocurre como resultado de una atresia tricuspidia. Acá sí empezamos con las obstructivas, ¿sí? 5% coartación aórtica, que de las obstructivas es importante que la conozcamos, ¿no es cierto? Acá en el esquema muestro la coartación a este nivel, después de la subclavia izquierda y antes del conducto arterioso. Es más frecuente en el varón, 2.1. Como siempre, la clínica va a depender del grado de estrechamiento y de que tenga permeable o no el conducto arterioso. Si tienen permeable el conducto arterioso, hay que operarlas rápidamente. Son inestables y hay que operarlas rápidamente. De lo contrario, bueno, pueden pasar desapercibidas las coartaciones aórticas hasta la adultez. Se hacen tratamientos con antibióticos para evitar la endarteritis y también se debe evitar los esfuerzos físicos porque siempre existe riesgo de vida con muerte súbita. Y a veces se dislacera el vaso y produce lo que se llaman disecciones arteriales, y eso puede llevar a la muerte del paciente con un taponamiento cardíaco. ¿Sí? Bueno, como ven, hay una forma infantil y hay una forma adulta. La forma infantil es cuando esta estenosis es como acá, ¿no es cierto? Está la estenosis después de la subclavia izquierda, pero este es el tronco brachiocefálico, está la carótida primitiva izquierda y esta es la subclavia izquierda, ¿no es cierto? La estenosis está en el callado, después de la subclavia izquierda y antes del conducto arterioso. Porque si la estenosis está después del conducto arterioso, esa es la variante del adulto y esa puede pasar desapercibida, ¿no es cierto?, hasta los 20 años más o menos. A los 20 años en general empiezan con complicaciones y con alto riesgo de morir. Bueno, la coartación aórtica. Acá vemos que hay
la coartación está marcada acá, después de la subclavia izquierda, ¿sí? Y bueno, y clínicamente las coartaciones aórticas cursan con esto. Básicamente, la presión sanguínea es alta antes del punto de coartación, o sea, en la parte superior del cuerpo, miembros superiores, y tiene pulsos bajos o atenuados en la parte inferior del cuerpo, básicamente. Eso es lo característico. Cursan con pulsos disminuidos de la aorta para abajo y tienen aumento de la presión con un pulso más exagerado de la aorta para arriba. O por arriba de la coartación. Acá lo podemos ver por resonancia, ¿no es cierto? Vemos la coartación y fíjense lo que puede, si hacemos un contraste, fíjense cómo vemos, bueno, la coartación y la circulación colateral con los vasos intercostales y mamarios internos empiezan a ser colaterales, ¿sí? Colaterales que se repletan con el contraste, y esos vasitos que tienen aumentada la presión empiezan a poner de manifiesto estas muescas que radiológicamente aparecen en las costillas. Estas muescas es por compresión de los vasos intercostales que están a tensión con aumento de la presión. Y hacen esas muesquitas en las costillas muy características en este paciente que tiene una coartación acá, esa variante del adulto en este caso. Bueno, la estenosis pulmonar en general es solitaria, se da en un 8%, pero puede estar asociada, como vemos, al falot o a la transposición de los grandes vasos, como hemos visto, y se caracteriza fundamentalmente al haber una estenosis a nivel pulmonar con una gran hipertrofia del ventrículo derecho, ¿sí? Del ventrículo derecho. Pueden ser leves como pueden ser severas estas cardiopatías, entonces depende del tipo y depende del grado de estenosis. Las estenosis pulmonares pueden ser, como en este caso en particular, que es una estenosis de la válvula pulmonar, propiamente dicha. Bueno, acá muestra una válvula normal con las válvulas sigmoideas y acá muestra la estenosis de la válvula propiamente dicha, ¿no es cierto? De tipo valvular, una estenosis de tipo valvular, ¿no es cierto? Bueno, generalmente los que tienen estenosis de la válvula radiológicamente hacen este botón de dilatación postestenótica de la pulmonar, se asoma un botón pulmonar, porque este botón es el aórtico, pero este botón por dilatación al estenosarse se dilata postestenosis la pulmonar y radiológicamente se empieza a percibir ese botón pulmonar, ¿sí? La estenosis puede ser supravalvular, como en este caso, una estenosis que está por encima de la válvula, que la marca la línea de puntos. Acá estaría la válvula y la estenosis está acá arriba. Hay variantes supravalvulares también, valvulares y supravalvulares de estenosis pulmonar. Y por último la estenosis aórtica, que se da en un 4%. De las tres variantes de estenosis aórtica, la más frecuente es la del medio, que es la estenosis valvular. Valvular. O sea, la estenosis está, ya sea porque sea unicúspide, bicúspide o lo que sea, la malformación, en la válvula propiamente dicha. En la válvula propiamente dicha. Esa es la más frecuente de todas. Porque después hay una forma que es subvalvular, o sea, la estenosis está acá abajo y la válvula está acá. La estenosis puede ser en collar, ¿no es cierto?, o en túnel. En collar o en túnel, la subpulmonar, ¿sí? Y después hay una forma hereditaria más rara, que es la supravalvular. La supravalvular. Fíjese dónde está la válvula y fíjese dónde está la estenosis, ¿sí? Supravalvular. Esta es hereditaria y forma parte de un síndrome que ahora vamos a ver. Entonces, la más común es cuando la estenosis aórtica es valvular propiamente dicha. Bueno, eso para mostrar una válvula bicúspide aórtica,
Entonces hay una estenosis con la válvula esclerosada, deformada, rígida, una estenosis, y tiene dos valvas. Normalmente son tres las valvas de las válvulas aórticas, ¿no es cierto? Las sigmoideas. Acá vemos dos, esto se llama válvula bicúspide, que muchas veces se pueden calcificar con calcificación de tipo distrófico. Esto es un ejemplo de válvula bicúspide calcificada con estenosis aórtica, que es la forma más frecuente. Acá vemos la estenosis subvalvular, de tipo TANE, que yo les decía recién, ¿no es cierto? Acá está la estenosis, acá está la estenosis y acá está la válvula, ¿sí? Acá está la estenosis y es como si hace un tunelcito, porque hay otras que hacen como si fuese un collarete, de tipo collar, y las otras se llaman de tipo TANE, subvalvulares. Y de aquel lado, bueno, por supuesto que estas son imágenes, ¿no? Imágenes por tomografías. Y acá vemos la forma supravalvular, ¿no es cierto? Con la estenosis supravalvular, que es la que decía yo recién, que es hereditaria y que tiene que ver con un síndrome cromosómico donde hay una aberración cromosómica en el cromosoma 7, que es el que codifica la elastina. La elastina. Bueno, las formas valvulares de estenosis cursan con esto que se llama hipoplasia del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Ven que la cavidad del ventrículo izquierdo es muy chiquitita. Hipoplasia del ventrículo izquierdo. Acá está la válvula aórtica estenosada, hipoplasia del ventrículo izquierdo. Generalmente esa hipoplasia, ese ventrículo izquierdo se recubre de toda una fibroelastosis y a veces se calcifica, y aparece como una cáscara de huevo, así, ¿no? Calcificado. ¿Sí? Esto es incompatible con la vida, esto hay que tratarlo urgentemente. Síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo. Y esta es el síndrome de Williams-Beuren, que son chiquitos que tienen estenosis aórtica supravalvular, que les decía recién, ¿no es cierto? Esa forma hereditaria, a los que se les suma un retraso mental, tienen carita de duende, dicen, ¿ven? Que parecen los muñequitos, los duendes, con hipercalcemia por sensibilidad normal a la vitamina D. Estos chiquitos tienen un defecto en el cromosoma 7 que codifica la elastina, y no permite que la elastina se una a las células miocárdicas. Y la malformación de Epstein, que esto sí es más raro que perro verde, es una ubicación baja, de la válvula tricúspide con un ventrículo, acá está la válvula tricúspide muy abajo, con un ventrículo derecho muy chiquito, hipoplástico, ¿sí? Síndrome de Epstein. Estos hacen unas dilataciones cardíacas enormes, ¿sí? Bueno, acá tengo, bueno, se ve desde arriba, allá se ve la aurícula derecha con los músculos pequeños, acá tenemos allá abajo la válvula, allá abajo en profundidad, la válvula tricúspide, malformación de Epstein. Acá, esto es un corte de la pared, para ver, la válvula tendría que estar acá, ¿no? Y fíjense cómo está unida, fusionada a la pared y baja y está acá abajo. Entonces el ventrículo, esto es un músculo secundario del ventrículo anteromedio derecho, ¿no? El ventrículo queda chiquitito y la válvula muy abajo, y está como pegoteada con la pared, y recién el repliegue endocárdico está acá abajo, ¿sí? Malformación de Epstein. Bueno, los que les decía, los Epstein hacen estas cardiomegalias exageradas. ¿Ven? La anomalía de Epstein. Miren el corazón que tiene este chico, lo ocupa toda la parrilla costal, ¿sí? Hacen una dilatación cardíaca enorme, con unas insuficiencias cardíacas enormes.
ahí está cubierto todo, ¿no? Las líneas rojas que ven al costado son los bordes del corazón, ¿sí? Es todo corazón, los pulmones quedaron tapados por la imagen cardíaca, ¿sí? ¿Por qué se ve tan poco claro? Porque el corazón está dilatado, tiene una pared finita así y el corazón está dilatado, ¿sí? Bueno, y esto para completar un poquito la charla, es en los casos que, así esquemáticamente y en caso de una imagen, con la dextrocardia. Esto es una malformación cardíaca, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la rotación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos al principio, en esa segunda etapa del desarrollo embriológico del tubo pulsátil, que el corazón tiene que gira un poquito hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, a veces completa, 180 grados, gira para allá y queda para allá. Queda para allá. Entonces se desarrolla al revés. Con el corazón donde la punta está para el lado derecho, se llama dextrocardia. Eso hay que tener cuidado, porque cuando uno hace la ocultación o los electros, está todo cambiado, ¿no? Te confunde totalmente. Entonces hay que pensarlo. Bueno, esto no es común, pero bueno, ojo con las dextrocardias, o a veces con los situs inversus pasa lo mismo, que el corazón está al revés. Bueno, ahí lo vemos en una pieza, en un fetito de autopsia, donde el corazón es totalmente normal, totalmente normal. Acá vemos la pulmonar, el callado aórtico, acá vemos la subclavia, la carótida primitiva izquierda, el tronco brachiocefálico, y sin embargo el corazoncito está para allá, dextrocardia, hacia el lado derecho. Pero normal, normal. Bueno, y para terminar, con esto terminamos, ¿qué sería una acardia? Bueno, acardia no necesariamente es la agenesia del corazón, que puede ser que no tenga corazón, que no se desarrolle el corazón, puede ser, pero a veces se llama acárdico simplemente a la carencia de función cardíaca especializada. Puede que tenga un corazón rudimentario que no funciona como tal. Entonces eso es un acárdico también, ¿no es cierto? Esto ocurre con una incidencia muy baja, 1% de las gestaciones gemelares monocigotas, en donde hay un feto que es el perfusor y un feto que es el receptor. Entonces, el perfusor, ¿no es cierto?, tiene que trabajar por los dos desde el punto de vista circulatorio. Entonces, este se malforma y este, ¿no es cierto?, ahora vamos a ver por qué, y este generalmente termina con una insuficiencia cardíaca grosera, con polihidramnios, aumento del líquido amniótico, con edema generalizado, con ascitis, hipoproteinemia, y se muere por prematuro, generalmente, en un 50% de los casos. El perfusor. Y el otro se malforma, se malforma. Como verán, yo ya acá en esto que es un dibujo, ¿no es cierto?, estoy viendo que este feto no tiene ni miembros superiores ni cabeza. Entonces probablemente no tenga corazón tampoco, ¿sí? Bueno, esto se produce por lo que se llama la secuencia TRAP, que es la teoría vascular que es la más aceptada, porque hay teorías genéticas, inmunológicas, cromosómicas, que hoy no se le da mucha bolilla, a la teoría patogénica, que se le da bolilla hoy por hoy, es a la teoría vascular, en donde acá vemos cómo la sangre sale del gemelo perfusor, ¿no es cierto?, por la arteria umbilical, ¿no es cierto?, llega en forma pulsátil por la arteria umbilical al acárdico, y vuelve por las venas umbilicales, pasando o evitando la placenta. Entonces, a través de esto se llama justamente secuencia TRAP, que es una perfusión reversa de la circulación, perfusión reversa en los embarazos gemelares, y que
se hace a través de anastomosis arteriales y venosas entre ambos fetos. Porque aparecen estas anastomosis arteriales y venosas entre ambos fetos. Entonces uno perfunda al otro y trabaja por el otro, ¿no es cierto? Y muere generalmente de insuficiencia cardíaca, y el otro, por recibir sangre poco oxigenada, ¿no es cierto?, hace un mal desarrollo embriológico, y generalmente, bueno, de distintos grados, que ya vamos a ver. ¿Sí? Bueno, esta es la forma de acardia más frecuente, que es la acéfala. O sea, tiene desarrollo de alguna extremidad y es una bola que no tiene brazo, no tiene cabeza. Esta es la forma más frecuente del acárdico, el acéfalo. Que se resalto con amarillo porque es la forma más frecuente de ver. Pero puede ser el menos diferenciado, es el amorfo. El amorfo es una bola de carne llena de huesos que no tiene cabeza, no tiene miembro, no tiene corazón, no tiene nada. Eso puede ser también. Y puede a veces estar adentro de la placenta o en el cordón umbilical. El mielocéfalo es cuando le faltan las extremidades. Y el acormus y el anceps, no tienen solamente cabeza. Desarrollan solo la cabeza, sin cuerpo, sin extremidades. El acormus tiene solo cabeza y el anceps tiene cabeza, pero encima rudimentaria. Hay muchos acá que son acormus. Sí. ¿Cómo? Una mamá que gesta algo de eso, ¿reincide después o tiene que ver con la posición que ya no va a poder gestar más? No. Bueno, esto es una malformación, pero no necesariamente vos decís que se repita. Claro. No necesariamente. No necesariamente. Se lo diagnostica en el primer trimestre generalmente a través de la ecografía. Acá vemos el perfusor y acá vemos el acárdico, ¿no es cierto? Acá vemos el acárdico. Entonces, ecográficamente ya se puede saber en el primer trimestre del embarazo. Y acá, con un Doppler color, para ver la perfusión, lo que ven acá en azul es la perfusión reversa hacia el acárdico. Acá está el acárdico y la perfusión reversa que se puede hacer con un eco Doppler color. Esto lo maneja un poco el obstetra y los especialistas manejan esto. Bueno, esto es lo que les decía, a veces recibimos la placenta y en la placenta, ¿no es cierto?, se ven estas comunicaciones, estas anastomosis arterio-arteriales y veno-venosas en la placenta. Y acá están los dos cordones, ¿no es cierto?, uno que para el perfusor y el otro para el acárdico. El acárdico debe estar de este lado, que acá te muestran la placenta, porque esas comunicaciones anómalas o esas anastomosis arteriales y venosas pueden estar en el disco placentario, en el cordón umbilical o en la placa coriónica. ¿Sí? Depende. Bueno, la incidencia de muerte es alta, 100% para el acárdico, y en el 50% de los casos muere también el perfusor por prematurez. Básicamente la causa más importante es la prematurez y sobre todo por insuficiencia cardíaca. Como la sangre que recibe básicamente es baja en oxígeno, cursan con acidosis e hipercapnia, con insuficiencia cardíaca o polidramnios, ¿no es cierto? Y el polidramnio se produce básicamente por aumento de la diuresis, por la insuficiencia cardíaca que tienen, ¿no es cierto? Y bueno, pero la causa más importante de muerte del sanito, por decirlo de alguna manera, es la prematurez. Son chiquitos que nacen antes de las 37 semanas, son chiquitos muy prematuros, y en general están inmaduros y fallecen por eso. Pero además tienen insuficiencia cardíaca a veces muy grosera, ¿sí? El otro, el acárdico, muere siempre. Bueno, nada más. ¿Alguna pregunta? No, teórico vasculitis no. Lo que probablemente se va a poner es una tutoría sobre vasculitis,
Así que los que quieran venir a la tutoría para trabajar un poco vasculitis, pueden hacerlo. Ya seguramente los chicos van a subir la fecha y todo. Una pregunta, esto en el libro es un capítulo aparte, ¿no? En el libro no está esto. No está. Bueno, vale. Muchas gracias. Te quedaste re tranquilo. Sí. Qué mal está. Claro, sí. Tengo dolores acá en la cara. Sí. Creo que me lo Cuando yo tuve el dolor de la proliferación de la placa, dijo que era de cada abdominal para abajo. ¿Cuál? Ah, que está hablando Sí, de la clase, por eso decía. Era generalmente abajo de la osa abdominal para abajo. Sí, ahí ahí la orto, pero está abajo de la abdominal. no ocurre en el programa anterior. Yo dije que la aorta, abajo, abdominales son los abdominales. Me parece aorta abdominal por debajo de la abdominal. Y la otra es la neovascularización de la placa ocurre siempre a nivel de los hombros. Sí, ahí Sorry Ariel, me había olvidado.